el texto, vamos a ver algunas, si ustedes observan, van a tener acá un porcentaje de actas reales como la disminución de la esclavitud casi fue desapareciendo, fíjense, ¿no? Del 814 al 1108 o 1106. Como de a poquito se fue, este pasaje se fue justamente llevando a otro plano, ¿no? Justamente de liberación. El autor termina con otro problema, y el último problema que debería examinar es el pasaje de esclavitud a la servidumbre, o si se prefiere del modo de producción esclavista a un modo de producción feudal. El problema inmenso es que aquí no se puede más que rozar, ¿no? Malebranche, bueno, negó esta condición. Para, de alguna manera, terminar con esto, me parece que hay algunas cositas que me gustaría cerrar, ¿no? Primero y principal, que la adhesión de creencias cristianas va a traer, sobre todo la generalidad de la creencia cristiana, va a traer otras cuestiones que vamos a ver con otros autores, que son los movimientos religiosos populares. Estos movimientos religiosos populares están muy relacionados con las peregrinaciones y con las cruzadas. En las peregrinaciones también iban esclavos que habían huido y se metían en las huidas de las peregrinaciones o en las cruzadas. Es interesante, ¿no? Es muy interesante porque no se puede dar solamente una cosa de un lado, sino que buscaban, ¿no? Buscaban estos refugios, los esclavos, para poder de alguna manera huir de su prisión, ¿no? Prisión bastante complicada. Esto de la cristiandad llevó justamente una unidad de unificación espiritual que en el campesinado llevó y potenció de distintas maneras. Esto es muy importante, ¿no? Porque me parece que el proceso de cristiandad, más allá de la fuerza que podía tener la iglesia, sino que la creencia misma dio cierta unidad y que podríamos decir que la misma iglesia se sentía obligada a respetar a los esclavos, que vamos a ver trajo bastante problemas con distintos monarcas, ¿no? Todo con la aparición de Lutero. El progreso técnico también fue un factor liberador de la mano de obra. La movilidad de trabajadores rurales también, esto llevó a emancipaciones. Por supuesto que se restableció de algún modo con la llegada de los germanos. Que podamos leer en Europa del Norte, a ver si lo tengo por acá. Último que quería. Bueno, Europa del Norte, ¿dónde lo tenía? Por acá, 221, acá 221. En Europa del Norte la mutación se discierne un poco menos claramente en la medida en que allí la esclavitud rural, más tardíamente difundida, fue más lenta, reabsorberse y enteramente. ¿Qué significa? Que fíjese, en Europa del Norte la mutación desciende muy poco. ¿Sí? Todavía necesitaban de las cargas la instauración de una nueva servidumbre, que lo que quiere decir es que acá es muy difuso, ¿sí? Es muy difuso la condición o la frontera entre que sea un esclavo o un hombre de servicio, ¿sí? Servicios rurales. O sea que acá está el problema, hasta 1886, ¿no? Que de qué manera la población en los condados ingleses
continuaron con esta condición servil. Desapareció la esclavitud, pero la condición servil era, digamos, una frontera muy difusa. ¿Estamos? Esto es lo que quiere marcar el autor. Y quiero cerrar con una conclusión muy interesante, porque rompe con lo que iniciamos esta cátedra, que no es, la Edad Media no es la Edad Oscura, cuando dice no deben ocultar lo esencial, es decir, la ruptura, la muerte de un viejo orden social, el orden esclavista, y de forma de sujeción que le estaban ligadas, el nacimiento de una nueva sociedad, o sea, una sociedad feudal, y de nuevos tipos de dependencia. El pasaje de uno y otro constituye lo que se puede llamar con Georges Duby, la revolución feudal. Fíjense, ¿no? Marcan que, imagínense cómo deben estar lo de la historia social con esto, marcar de que el paso de la esclavitud a una sociedad feudal es revolucionario, ¿no? Y bueno, es sí en estas que se fueron dando, ¿sí? Y bueno, también tienen un acta de Luis el Piadoso a Felipe I, ¿no? Luis el Piadoso justamente estaba en contra de todo esto, bueno, también es un aspecto a tenerlo en cuenta. Profe, Bien, no esa sé, una pregunta. revolución, sí, sí, yo justo tengo una. Esa revolución feudal que nombra Duby, ¿qué sería? ¿Paz y tregua de Dios? ¿El movimiento social del siglo ¿Cómo? IX? Paz y tregua de ¿Cómo, Dios. cómo? El movimiento social, eso de la Sí, revolución tiene que ver un feudal. poquito con eso. Sí, 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 tiene que ver con eso, sí. Sí, el proceso de cristiandad es el que es revolucionario en esto. ¿Por qué? Porque el proceso de cristiandad fue incorporando cosas que son totalmente foráneas. No sé si soy claro, ¿no? El proceso de cristiandad, digamos, chicos, la iglesia se sintió acorralada por la cultura, ¿sí? Que estaba en el campo, y por lo tanto, con la doctrina de la iglesia, en algunos sentidos. Es muy interesante esto, es muy interesante, porque la iglesia termina siendo moldeada por la gente de abajo en algunos casos, ¿no? Porque los santos es un ejemplo que va marcando a la iglesia. Como Francisco cuestiona al Papa en ese momento, prefiero, ¿no? Cuando va a pedirle, ¿sí? Entonces digo, hay una serie de cuestionamientos a las posiciones, digamos, actuales de la iglesia. Hasta la misma Juana de Arco, chicos, ¿sí? Tiene este tipo de, digamos, de manifestación fuerte. Y bueno, vamos a ver después de las cruzadas con Marvin Harris el problema que va a tener la cúpula eclesiástica con respecto a un factor determinante que es la creencia de las brujas, ¿no? ¿Dónde está el poder en estas cuestiones digamos, de llevar a la mujer a la condición de bruja, ¿no? Para poder someterla, a poder torturarla, de poder de alguna manera quedarse con sus bienes, ¿no? Y además llevar a la hoguera, ¿no? Que lo terrible. Entonces digo, también salieron movimientos mesiánicos ligados con esto, muy ligados, que también fueron reprimidos y a algunos le cortaron la cabeza. Digo, era un momento bastante complejo y el problema está en que hay que ver dónde está el poder, que esta es la visión que nosotros tratamos de buscar. Por eso me parece tremendamente su metodología, buscar distintos factores, ¿no? Chicos, esto es importante. No es un solo factor, hay varios factores que determinan un proceso tan importante, el proceso de tiempo, ¿no? Por eso me parece que Bonasí nos da este aporte, ¿no? Este aporte de tener varias miradas, de llevar a conclusiones y polemizar dentro de lo historiográfico, ¿no?
que también es otra cuestión a entender. Así que bueno, no sé si hay algo más que quieran decir. No, está bastante claro el Bueno, texto. y también además es muy duro con historiadores, porque dice que tratan de oscurecer los problemas y de encadenar controversia entre los historiadores, ¿no? Permanecieron siempre muy limitados y puntuales. Este también es una gran cuestión. Y es un poco lo que me parece que nos fortalece a nosotros para poder tener esta búsqueda de la verdad dentro de la historia, ¿no? También buscar esta verdad que a veces indicadores, variables, a muchos no les conviene trabajar a través de indicadores y variables porque los deja expuestos, algunos. Entonces digo, eso también es importante que ustedes hagan este tipo de análisis, que me parece que van a ser le va a dar muchos frutos a ustedes en su vida profesional y también en su modo de enseñar y de pensar, ¿no? Desde dónde vamos a mirar, a interpretar la historia, ¿sí? La historia viva. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más, así los dejo descansar y que no se enojen, que les doy con un fierro. No, todos, Luis. No, no es solo. Nos están dando masa, pero Ah, sarna con gusto no pica, dicen. sarna con gusto no pica, dijo. Sí. Bueno, creo que es muy rico, me gustaría que lo lean y si hay que volver a revisarlo, sería a lo mejor hay algo que a mí se me escapó o algo que no es muy claro, porque el autor va y viene como va tomando de otros autores, hace todo un trabajo historiográfico, ¿no? Es algo que a mi parecer, por lo menos a mí, no es superado, digamos, una revista de esta categoría. Bueno, el próximo texto es un clásico de Paul Lapenderi, que es cortito, sobre las peregrinaciones y cruzadas. La idea es más o menos que ustedes puedan entender cuál es la mentalidad que hay con respecto a la mentalidad de la cruzada, cómo se llega a la mentalidad de la cruzada, qué era una cruzada y dónde estaban los intereses en cada una de las cruzadas que se realizaron. Si las cruzadas mayormente eran oficiales, cuando decimos oficiales, porque no es que solamente, porque también se reduce que cruzadas que la iglesia no la promovió, ¿sí? Sino que sí los reyes, sí que la nobleza, mercaderes estuvieron siempre. Los mercaderes en las cruzadas estuvieron siempre porque nunca llegaron a los objetivos que mayormente se habían previsto y además era para recuperar mercados, ¿sí? Que había sido tomado, como ya lo hemos visto con Bonasí, por el Islam o por los sarracenos o distintos periodos, digamos, que pueden ser hasta los hunos, hasta los persas, digamos, recuperar, ¿no? Y no solo el Santo Sepulcro, sino recuperar los mercados que marcaban. Bueno, hay un texto de Bonasí, son varios, Bonasí es un trabajo de las cruzadas y de la cristiandad muy, muy interesante. No se consiguen mucho los textos, y lo que pasa es que es tan largo el trabajo digamos, de Alpanderi, que vamos a ver nada más cortito como para entender algo de eso. Si ustedes quieren, en su biblioteca no tendría que tener siempre uno de Pierre Bonasí y uno de Alpanderi para poder entender algunas cosas, digamos, porque es muy específico Alpanderi en su trabajo, es minucioso a pesar de que es un trabajo que no está superado todavía. Hay textos chicos, hay investigaciones que perduran en el tiempo porque terminan siendo, ¿sí?, fuentes primarias. Esas fuentes secundarias se transforman en una fuente de categoría, por eso es un clásico, ¿no? Que no es superado. Estamos, a eso me refiero. Así descansan. No sé si hay algo más para que podamos esclarecer o que ustedes puedan. Voy a subir en estos días el trabajo práctico, ¿sí?, de informe de lectura para septiembre, como les dije, y si hay alguna duda, por favor,
esclarecerla el miércoles que viene, que es el último miércoles, porque ya viene el receso invernal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, ¿Alguna profe. pregunta? No, yo por mi parte no, Luis. Bueno, No, pero- listo. Los dejo en paz. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos Nos vemos mañana, mañana.